¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es sábado 22 de julio de 2023 y vamos a dar inicio a la sesión número 20. 20 sesiones ya llevamos, ¿eh? De la séptima generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, que también es nuestra sesión final, nuestra sesión, la última sesión de esta generación, al menos de las que tenemos calendarizadas. Luego hay algunas sorpresas, entonces no desesperen, no desistan. Y esta es también una sesión especial porque vamos a conversar con Jennifer Ávila. Jennifer Ávila fue parte de la segunda generación de la Red LATAM. Ella es directora, cofundadora de un medio muy relevante en Centroamérica que se llama Contracorriente, y recientemente ganó el reconocimiento de la excelencia periodística en el Festival Gabo en Bogotá. Es una persona que pues está siendo parte del mejor periodismo que se hace en la región. Lidera un equipo de gente joven, talentosa, diversa, pues que trata también de encarar los desafíos que la industria en general tiene, ¿no? La industria, los medios y el periodismo tiene. Y pues vamos a conversar con Jennifer sobre justo eso, ¿no? O sea, cómo es fundar un medio. Entiendo, Jennifer, que tú fundaste Contracorriente antes de los 30 años, ¿cierto, no? Entonces vamos a platicar cómo es fundar un medio, siendo, pues sí, una persona joven, cómo sostener un proyecto, un equipo, digamos, los momentos y las circunstancias tan complicadas que tiene Centroamérica y que tiene cada vez, pues, la región en general, ¿no? Y, pues, como ha sucedido en otras ocasiones, aquí hay personas de distintas generaciones. Están, obviamente, mayoría de la séptima generación, pero también nos acompañan personas de la sexta, de la quinta y de la cuarta generación. Entonces, muchas gracias por despertarse y andar por acá. Vamos a hacer una cosa muy breve. Jennifer, voy a pedirle a unas personitas que se presenten rápidamente, ¿no? O sea, un poco para dar muestra de la pluralidad y de la diversidad geográfica de esta red LATAM. Entonces, me gustaría empezar con el sur. Vamos con Kiara, por favor. Hola, hola a todos, soy Kiara, tengo 26 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, soy periodista. Muy bien. Bueno, ahora también en el sur, pero pasando el Río de la Plata, Valentina. Hola a todos, yo soy Valentina, tengo 25 y vivo en Montevideo, en Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos ahora hacia la región andina. Ariadna. Hola a todos, por aquí Ariadna, tengo 32 años y vivo en Caracas, Venezuela. Muchas gracias. Vamos ahora a Centroamérica. Le voy a pedir a dos personas. A Quetzali. Hola, ¿me escuchan? Sí. Súper. Voy a poner mi cámara, que estoy arreglando rápido mi habitación para sentarme. Soy Quetzali Pérez, soy periodista desempleada por el momento y resido en Guatemala. Muchas gracias. Y María Auxiliadora. Hola, buenas, soy periodista nicaragüense, soy Mari y recién cumplí 25. Genial, bueno. Y vamos a ver del Caribe, por supuesto. A ver, aquí pues está Isbel. Hola a todos, Ishbel por acá. Tengo 26 años, cumplo 27 el lunes y vivo en Puerto Rico. Importante, ¿eh? Para que se acuerden ahí de mandar postales de pasteles. Y terminamos con México. Luis Alberto. Buenos días, Luis Alberto López, de Torreón, Coahuila, México. Bueno, y la otra lagunera, Roxana. Hola, yo soy Roxana Romero, también soy de Torreón, pero vivo en Ciudad de México. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues Jennifer, este es simplemente como una pequeña postal, ¿no? O sea, de la diversidad de esta séptima generación. Hay personas de 20 países, y estamos empezando a hacer algo que no hicimos en tu generación, que es una investigación final, ¿no? Una investigación colaborativa, regional,
Ya luego te contaremos un poquito más de qué va. Entonces, bueno, no sé si quieras tú misma presentarte, Jennifer, y yo empiezo a hacerte ahorita preguntas, pero si quisieras también así como que contarnos un poquito quién eres y pues un poquito, ¿no? Tu semblanza en general. Bueno, yo soy Jennifer, yo tengo 33 años y fundé Contracorriente en el 2017 con Katy. Katy también fue parte de la red. También uno de los fundadores, Héctor, estuvo también en la red, creo que brevemente, no me acuerdo si completó todo, pero bueno, él ya no es socio nuestro, pero fue parte de los fundadores y también parte de la red en algún momento. Y bueno, yo antes trabajé en radio, yo trabajé en Radio Progreso, que es una radio de los jesuitas en Honduras. La Compañía de Jesús en Centroamérica ha sido como súper importante en los procesos revolucionarios, pero también en la educación. Los jesuitas tienen universidades en Centroamérica, pero en Honduras no tienen universidad. El proyecto que tienen en Honduras es ese proyecto de radio y una organización de sociedad civil que se llama ERIC, que es una organización de investigación social. Entonces ahí empecé yo mi trabajo y yo comencé como, fue todo así un rollo, porque yo entré para escribir en un periódico físico que ellos tenían, que era un periódico que repartían en las iglesias, o sea, eso era mi trabajo. Y luego como pasé a ser community manager de la radio, y siendo community manager de la radio me metí a hacer documentales y me metí a hacer programas y me metí a hacer reportajes y luego rápidamente, creo que como en 2 años, yo ya era la jefa de la unidad de multimedia de la radio. Y luego pues me fui de ahí porque yo quería algo más, quería hacer un medio digital. Lo propuse ahí en la radio y no calzó un poco con la idea de Radio Progreso. Y entonces hice de mi propio medio en el 2017. Pero bueno, eso es un poco y ahora me dedico obviamente full time a eso. Trato de escribir otras cosas, trato de escribir opinión de vez en cuando para otros medios, trato de colaborar con algunas investigaciones más sociales, he sido reviewer de algunas cosas, como por ejemplo el Transformation Index que hace una organización en Alemania, un poco más allá de por hacer un trabajo, sino por mantenerme muy informada con los datos y cómo funcionan las democracias y los sistemas económicos en Latinoamérica, ¿verdad? Etcétera. Entonces soy una persona muy inquieta y eso, no sé qué más decirle. Ayer me di cuenta que Margot Robbie tiene mi edad y que casi tenemos el mismo día de nacimiento y dije, bueno, Margot Robbie es una gran exitosa. Así, esta Barbie hace periodismo. Esta Barbie no, estoy muy enojada porque no hay Barbie periodista de investigación. Creo que... Bueno, hay Barbie reportera, ¿no? O sea, pero de hay investigación Barbie como falta. presentadora de televisión, ¿no? O sea, no sé, estábamos discutiendo eso en el equipo la vez pasada. ¿Qué pasó con la representación ahí? Pero bueno, eso, tengo una hija, tengo 2 gatas y una tortuga. Y tengo muchas plantas, me gusta mucho cuidar de seres vivos y tener muchos seres vivos en mi casa, así que un poco tengo bastantes inquietudes, me gusta el deporte, hago karate, y trato eso de mantener muy activa mi cabeza todo el tiempo. Genial, Jennifer. Ha también dirigido y acompañado varios documentales, ¿no? Entre ellos uno sobre Berta Cáceres, que también les recomiendo que puedan buscar. Y yo tengo que contar esta anécdota que 7 de cada 10 veces que veo a Jennifer y hay alguien más la cuento. O sea, yo conocí a Jennifer y antes de que fuera parte de la red, ya no me acuerdo si ella era parte de la red o no. No era parte. Nosotros en alguna ocasión, hace muchos años, en distintas latitudes teníamos un convenio con Vice y con Univision. Nos pedían textos.
Entonces me pidieron un texto justo sobre Berta Cáceres, esta líder ambiental asesinada. En ese entonces todavía no la habían asesinado. Y yo digo, sí, claro, voy a conseguir a alguien, ¿no? Y por referencias llego a Jennifer. Le pido el texto a Jennifer y le digo que sí, me puede hacer algo de 800 palabras, ¿no? O algo así, ya no me acuerdo bien. Me dijiste 12,000 caracteres y yo pensé que eran 12,000 palabras, o sea, no Claro, sé, esa fue la pero confusión. así Pedí fue, 12,000. me dijiste 12,000 caracteres y mi cabeza dijo 12,000 palabras y dije, fuck, qué gran historia tengo que hacer. Con Y 12,000. pasaban las semanas y yo le preguntaba a Jennifer, ¿cómo vas? Y me decía, bien, voy bien. Hasta que hubo una ocasión, me dijo, o sea, Jordi, o sea, tengo que ser honesta, ya no doy más, ya no sé qué más poner, ya no sé cómo más construir. Y me manda su texto, ¿no? Versión preliminar, y eran como 20 cuartillas, ¿no? Y yo, pero Jennifer, te pedí 12,000 caracteres, o sea, Y luego hacía recortar miles y miles de cosas. pero bueno, eso sucedió en varias vidas pasadas. Bueno, vamos ahora sí a empezar. Ya nos dijiste algunas ideas, Jennifer, de pues el contexto en el cual surgió Contracorriente. También lo explicas de alguna manera en tu discurso de aceptación del reconocimiento del premio Gabo, pero me gustaría justo eso contarte, ¿no? O sea, yo trato de situarte, ¿no? En una Honduras complicada, compleja, turbulenta, en esos años del 2016, 2017, que tú traías ya inquietudes, también habías ido a varios foros CAPS, conocías el trabajo de otros colegas centroamericanos, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es que de pronto nace la idea y cómo es que de la idea se transforma en un proyecto que se hace realidad, ¿no? Si nos pudieras contar un poco ese proceso. Sí, en el 2015 en Honduras, como en Guatemala, o sea, de hecho nosotros seguimos mucho los pasos de lo que estaba pasando en Guatemala con la CICIG y todo lo del movimiento indignado. En Honduras hubo un movimiento ciudadano parecido y yo me acuerdo en aquel tiempo, yo ya había escrito para Plaza Pública, como Plaza Pública de Guatemala también es de los jesuitas, tenía como cierta cercanía, estaba cubriendo mucho el movimiento de indignados en Honduras. Luego pasó en Guatemala esto de que se creó Nómada, entonces empecé a escribir también por ahí ese tema de los indignados. Pero creo que una de las cosas que en esa cobertura me llamó mucho la atención y escribiendo un poco sobre cómo un grupo de jóvenes empezó una página de Facebook y empezó a convocar gente, que eso era algo inédito en Honduras. Lo que me llamaba la atención de hablar con estos jóvenes y de interactuar con ellos en las redes sociales y también en persona y en las calles, era que que había como una necesidad muy grande de entender la corrupción, ¿verdad? Honduras no tenía una CICIG, Honduras todavía no tenía una MASI, que fue lo que vino después. En Honduras el tema de corrupción era muy desconocido y debo decir que todavía lo es, o sea, todavía tenemos grandes retos para que la gente entienda que la corrupción le afecta directamente, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes era eso, que la gente estaba empezando a querer entender la corrupción, o sea, cómo afectaba el saqueo del seguro social, el saqueo del sistema de salud pública y estas cosas. Entonces, ahí fue que empezamos a hablar con Katy, con Héctor, que era mi compañero de trabajo, y decíamos, bueno, creo que es que la gente también quiere ver en los medios cosas más profundas que les sirvan para hacer este activismo, ¿no? Entonces, pero por otro lado también, bueno, pasó un par de años que no concretábamos, que nos reuníamos para hacer ideas, pero no terminábamos de concretarnos hasta el 2017, que yo ya sentía obviamente que ya necesitábamos como despegar, ¿no? Y eso fue al inicio del año. Y empezamos a reportear una cosa que ya empezaba a sonar en el 2017, porque era la reelección del presidente al que había sido acusado de robarse el seguro social en el 2015. Ya se empezaba a oír lo del narcoestado, ¿no? También.
y era como, bueno, ¿cómo podemos vincular narcoestado, corrupción y cómo se hace política en este país? Que al final eso es el punto final de todo, ¿no? Ya existía la MASI, ya teníamos como muchos acercamientos con la MASI que estaba investigando las redes de corrupción, pero nos faltaba un poco entender, bueno, cómo funcionan realmente la maquinaria política de este país que va a hacer que este hombre se reelija, ¿no? Y cómo también está vinculado todo con el narcotráfico. Entonces empezamos a reportear los fines de semana, o sea, realmente fue todo muy, ahora lo veo y digo que éramos muy ingenuos, o sea, que éramos muy atrevidos también, o sea, no pensábamos mucho en nuestra seguridad, no pensábamos mucho en los fondos que teníamos, que no teníamos para gastar, ¿no? O sea, era como, más como guiados por la historia, ¿no? O sea, nos fuimos a meter al Bajo Aguán, que es una zona de Honduras que es súper complicada, nos fuimos a meter a usurpaciones de tierra, de narcotraficantes, o sea, nos fuimos a meter a lugares que decíamos, o sea, que ahora digo, no sé cómo salimos vivos de ahí, pero también era como muy guiados por las historias, ¿no? Y por las ganas de contarlas y por las ganas de hacerlo, porque sentíamos que donde estábamos no lo podíamos hacer y que tampoco otro medio estaba interesado. Yo me acuerdo que en ese lapso a mí me ofrecieron trabajo como periodista de investigación en un medio grande de Honduras. Y es como el medio grande de Honduras. Es decir, si no se puede hacer nada ahí, no se puede en ningún lado. Entonces lo que me dijeron fue básicamente, ay, mira, queremos que hagas investigaciones, pero, o sea, no creas que es que vas a generar impactos así como que un ministro se va a ir a la cárcel. No, o sea, queremos investigaciones así como más sociales, o sea, era como la entrevista de trabajo, era básicamente para decirme, te hemos leído en otros lugares y creo que sos muy ambiciosa con esto. Deberías de aterrizar y esto no se puede hacer en Honduras, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, si no puedo hacer esto en ningún medio, pues ni modo, tengo que hacer algo nuevo. Y al final hicimos Contracorriente, lo lanzamos en internet, o sea, la website antes, como un par de meses antes, y decidimos constituirla como una empresa, porque también hicimos, en eso sí no fuimos tan ingenuos, ¿verdad? Hicimos un análisis ahí de qué tanto control y de qué garantías institucionales teníamos en Honduras para crear una organización sin fines de lucro, que era una ONG. Y lastimosamente en Honduras no hay garantías claras para eso, ¿no? En el gobierno de Juan Orlando, esa institución en la que se creaban las ONGs fue utilizada muchísimo para la corrupción y por otro lado para controlar a las organizaciones de sociedad civil. Y no era tan fácil, digamos, hacerlo. Podía llevar años, pero también podía, podía destruirnos antes de iniciar, digamos. Luego, la verdad que vemos ahora que no nos equivocamos, ¿verdad? Porque lastimosamente cambiamos de gobierno y este gobierno ahora ha amenazado con cerrar miles de ONGs que simplemente cree que no son útiles para el país, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento decidimos hacer la empresa, era más barato, era más rápido también, y lo hicimos con un fondo inicial que llegó de un donante alemán, que había visto un par de reportajes que habíamos hecho sobre estos temas de política y narcotráfico y corrupción. Y empezamos así, o sea, y les voy a decir, era un proyecto como de $3,000 para cubrir todas las elecciones de ese año. Y nosotros ya habíamos hecho todo un especial de los políticos, de los caudillos, todos con cero fondo, ¿verdad? Entonces constituimos la empresa y pues dijimos, bueno, vamos a cubrir las elecciones. Y las elecciones terminaron siendo un caos. Yo me quedé atrapada en Tegucigalpa porque las calles de Honduras estaban completamente tomadas. Miren, de las escenas más parecidas a lo que está pasando en Haití después del magnicidio,
fueron esas escenas del 2017 en Honduras. O sea, completamente tomado el país, en algunos lugares por pandillas, en otros lugares por gente de las comunidades. Era una cosa increíble, no había garantías de nada. A mí me asaltaron 5 veces, me robaron celulares, o sea, era una cosa, nos atracaron en una cobertura, le quebraron la cámara al fotógrafo, nos pusieron navajas, o sea, era realmente muy caótico todo. Éramos 4 personas las que hacíamos contracorriente y obviamente se nos acabó el dinero y dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Obviamente perdimos dinero porque perdimos equipo, perdí celulares, perdimos, o sea, era un caos total. Me acuerdo que en ese año, como hubo tanta cobertura internacional, nos pegábamos con los periodistas internacionales, con los fotógrafos internacionales, andábamos en los mismos taxis. Yo me acuerdo que siempre nos reímos con Carlos Dada porque una vez conseguimos un jalón con un medio de aquí de Honduras y nos fuimos en la paila del carro y Carlos Dada por andar con nosotros nos pegaron una gaseada así espantosa. O sea, ya éramos un target, pues, es decir, donde corríamos nosotros nos disparaban los policías. Y esa vez nos fuimos con Carlos Dada y pues fuimos a recibir pura bomba de gas lacrimógeno. Pero a veces era eso, o sea, compartíamos taxis, nos íbamos 5 o 6 personas en el mismo taxi y así. O sea, fue como una cosa también muy intuitiva de seguir esto, ¿no? Y de escribir, nos sentábamos todos en las salas de los Airbnbs que alquilaban los periodistas internacionales y así hacíamos las salas de redacción de esa cobertura. Y que obviamente sin el apoyo de estos periodistas o si por lo menos ese tipo de apoyo logístico no hubiéramos podido hacer. O lo hubiéramos hecho quizás de manera mucho más precaria de lo que ya la teníamos. Entonces, creo yo que esa cobertura que hicimos fue muy buena, o sea, nos tradujeron a varios idiomas, a inglés, a francés, o sea, fue como, tuvo muchísimo impacto. Creo que sí es cierto que había muchos medios internacionales, pero no había una voz hondureña que estaba contando esto, solamente nosotros, digamos, en el sentido más profundo de lo que estaba pasando, ¿no? Como análisis más profundos, investigación más profunda. Y entonces eso hizo que tuviéramos una relevancia muy grande. Yo escribí opinión también para otros medios internacionales, como les digo, hubo traducciones en medios internacionales. Y así fue, o sea, y luego ya todo fue como, bueno, ya nadie quiere dejar morir a contracorriente. Hay mucha gente que dice, este proyecto vale la pena. Hubo voluntarios que se apuntaron, hubo gente que apoyó para por lo menos regar la voz de que necesitábamos fondos y así empezamos a tener los primeros fondos un poco ya que podían un poco sostenernos, ¿no? En los siguientes años. Creo que fue a partir del 2019 más o menos que ya empezamos a tener fondos que nos permitieron crecer, ¿verdad? Porque eso ya es otro punto y es otra cosa diferente. Pero bueno, o sea, yo creo que fue un poco atropellado. O sea, yo lo digo, si fuimos ingenuos, pensábamos que tener un medio en internet era fácil, que era gratis, que no necesitábamos tanta plata, que podíamos hacerlo por amor al periodismo. Y eso no es así, ¿verdad? O sea, es mucho más complicado que eso. Y yo soy una persona, y Katy también, debo decir, somos unas personas muy metódicas. O sea, a pesar de que no sabíamos lo que realmente implicaba esto, dijimos, no, o sea, hacer un medio no puede ser solamente hacer una website. Hay que hacer un proceso de team building, hay que hacer un proceso de cómo va a ser nuestra audiencia o cómo queremos que sea nuestra audiencia, hay que hacer un proceso de cuál va a ser nuestro modelo de negocio. No sabíamos nada de esto, o sea, sabíamos que teníamos que aprenderlo, eso sí. Entonces nos apuntamos a todos los cursos que podían haber con respecto a eso, en Sembra Media o con otras organizaciones. Yo les voy a decir, o sea, ahora que veo esto y que sé todo lo que aprendí de esto, no es que estoy de acuerdo con todos los modelos de negocios que se han planteado para los medios, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ahí uno aprende, ¿verdad? Pero uno lo va adaptando a su realidad. Yo siempre lo he dicho ahora que voy a foros y que me escuchan un poco más, yo les digo, miren, es que esto no es adaptable a Honduras, pues, o sea, esto puede funcionar en España, pero esto no es adaptable a Honduras. ¿Cómo podemos ir adaptando esos modelos de negocio? Pero sí, por supuesto, fue un asunto de aprender y desaprender y aprender y desaprender cada momento, ¿no?
Entonces, claro, empezó Katy por su lado haciendo procesos más administrativos y yo por mi lado haciendo procesos más editoriales, cómo vamos a funcionar editorialmente. A pesar de ser un medio pequeño, siempre tuvimos un flujo editorial complicado, podría decirse, pero importante, digamos, para poder mantener la calidad de lo que hacemos, cómo hacemos alianzas, cómo hacemos colaboraciones, o sea, cuál es el proceso. Y así, ¿no? Entonces, creo que eso fue una de las cosas que yo podría decir que nos ha diferenciado de otros medios digitales, ¿no? Que a veces en Honduras hay cientos de medios digitales y uno no sabe ni siquiera quién es el dueño, ¿no? En Contracorriente siempre intentamos tener procesos para poner en claro cuál es nuestra línea editorial, quiénes somos los que hacemos, cómo funciona, cómo lo financiamos, etcétera. Y yo creo que por otro lado, o sea, nosotras con Katy también pensábamos que hacer un medio digital no era suficiente, ¿no? O sea, también cuál era el aporte más allá de la investigación periodística que nosotros queríamos hacer. Y creímos, y en algún momento dijimos, bueno, si toda la gente cree que en las redes sociales puede escribir lo que sea y está contando toda su vida en las redes sociales, tengamos una buena sección de opinión y de vivencia personales para la audiencia y que la audiencia pueda opinar de lo que nosotros estamos contando, de lo que vive, etcétera. Eso no es tan fácil, ustedes. Es como decir, bueno, sacamos del muro de Facebook todas las vivencias de la gente y hagámoslas digeribles para otra audiencia. No, eso no es nada fácil. Pero empezamos a crear una comunidad de gente nueva, porque esa es otra cosa que pensábamos, ¿no? O sea, no queremos darle la columna de opinión al mismo analista que escribe en los medios grandes o en todos los medios digitales, ¿no? O sea, queremos voces nuevas, gente que esté pensando Honduras desde otra perspectiva, otra generación, porque los demás ya tienen los medios grandes, es decir, ya salen en los foros de la mañana, ya están ahí todo el tiempo en los medios tradicionales. Démosles este espacio a gente, a voces nuevas. Pero eso, muchachos, fue también y es todavía muy complicado. Porque claro, o sea, hay que hacer también un flujo editorial para ese segmento, para esa comunidad, que no es tan fácil, ¿no? Hemos tenido un poco de todo ahí. Y no tenemos, obviamente, no somos un medio gigante, yo no tengo un editor de audiencias de ese tipo, o sea, no tengo un editor para opinión, o sea, aquí nos turnamos entre los editores que habemos o los correctores de estilo que habemos y nos turnamos. Entonces, la cosa era cómo crear un flujo editorial con esta gente y probamos de todo. Al inicio hacíamos mucha edición por WhatsApp porque era lo que la gente contestaba más rápido. Ahora estamos tratando de que la gente ya pueda usar el Drive y entonces en el Drive pueda hacer los cambios. O sea, y es como procesos que hay que iniciar de nuevo cada vez que entra alguien a escribir a Contracorriente, ¿no? Entonces, pero es una apuesta que nosotros tenemos muy importante que yo siento que es como parte de nuestra apuesta no solo de hacer periodismo, sino también de crear una nueva generación de contadores de historias o de personas que opinan, etcétera, ¿no? Entonces, un poco eso ha sido el proceso. No sé si tienes alguna pregunta más, te veo con ganas de... Sí, no, o sea, en realidad todo esto que acabas de mencionar yo no lo conocía y qué interesante, ¿no? O sea, también la forma de ir abriendo medios a otras voces, o sea, a veces puede ser como una idea muy romántica, pero tiene también sus propias complejidades, ¿no? O sea, cómo se hace operativamente para sostenerlo en el tiempo y que pues también no decaiga la calidad, que sean buenas aportaciones, que no sean la mera opinión por la mera opinión, ¿no? O sea, todo esto me parece increíble. Quería regresar a una cosita, Jennifer. Tú mencionaste que nacieron con este fondo alemán para cubrir las elecciones en Honduras. Ese fondo ya lo tenían asignado, digamos, cuando empiezan a crear Contracorriente, o más bien crean Contracorriente y después llega el fondo. Sí, creamos Contracorriente y después llega el fondo, porque lo que pasó fue que esta organización que se llama Heinrich Böll, que es la organización del Partido Verde en Alemania, ellos vieron una de nuestras coberturas previo a las elecciones y les pareció interesante. Y
nos contactaron, o sea, nos escribieron al correo que nosotros habíamos puesto en la página web y nos dijeron, hey, este artículo me parece muy bueno, queremos voces nuevas que cuenten las elecciones y tenemos un fondo que nos sobró, o sea, era unas obras, ustedes, era unas obras del año fiscal. Y entonces, y nosotros dijimos, va, está bien, y así fue, o sea, pero ese fue como nuestro primer acuerdo. Y no entendíamos cómo funcionaba también hacer acuerdos siendo una empresa privada. Nosotros realmente tuvimos algunos abogados que nos asesoraron, pero nos asesoraron después mejor de cómo hacer acuerdos de cooperación siendo una empresa, porque tenemos una sociedad de responsabilidad limitada, eso no está en todos los países, es diferente a la sociedad anónima y somos una empresa de servicios, eso nos permite hacer acuerdos de cooperación de este tipo y poder ejecutar proyectos que son sin fines de lucro. Es decir que somos como una especie de híbrido que nos permite legalmente hacer este tipo de empresa. Sabíamos que eso se podía hacer por la experiencia del Faro, que también obviamente le preguntamos a todos los administradores del Faro, de Nómada, cómo funcionaban, y funcionaban diferentes cada uno, y pudimos entender que esa era la mejor forma, ¿no? Pero bueno, o sea, también fue de muchos errores, ustedes, el tema administrativo y legal y comercial, o sea, de la parte mercantil. O sea, esas son cosas, a mí me parece muy curioso, pero los periodistas de investigación siempre estamos viendo cosas mercantiles y administrativas y legales y no sé qué, pero a la hora de nosotros ver nuestras propias empresas no la entendemos. Es muy curioso, pero sí, fue así. Y luego fuimos arreglando, o sea, fuimos arreglando en el camino también cómo se declara impuestos en este tipo de acuerdos, cómo hacer esto, ¿no? No es tan fácil, tuvimos muchas malas asesorías en temas de empleabilidad, de leyes laborales, de leyes mercantiles, que no nos habían hecho un buen trabajo, tuvimos que rehacer procesos administrativos, tuvimos que endeudarnos con Katy, o sea, tuvimos que sacar préstamos privados para poder solventar errores administrativos. Y bueno, o sea, yo creo que cada año, y no les miento, o sea, cada año con Katy estamos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Vamos a cerrar o vamos a seguir? Porque el punto es que ya está súper claro, y yo creo que también la discusión ahora está muy clara en Centroamérica, de que el periodismo no es un buen negocio. O sea, que cuando nos dijeron en algún momento, pueden hacer un modelo de negocios para hacer este medio sostenible, en Centroamérica en este momento no se puede, porque en este momento estamos sobreviviendo al exilio, a la represión, al desprestigio, al estigma, a la persecución. O sea, realmente es muy difícil pensar que podemos hacer negocio a la par de hacer esto, ¿no? O sea, realmente es quemarnos realmente más. Entonces sí creo que dejamos esa idea, hace muy poco dejamos esa idea de que podemos hacer plata de esto, y nos pusimos en modo survivor, ¿me entienden? O sea, modo sobrevivencia. ¿Vale la pena seguir haciendo esto? Sí, bueno, vamos a apostarle a hacer esto, ¿no? Y digamos, Katy, yo qué les digo, yo tengo familia, responsabilidades, etcétera, y tengo deudas millonarias con el banco, junto con Katy. Le digo que Katy y yo no nos podemos divorciar porque sería muy complicado, pero creemos que, o sea, sinceramente, cada año podemos pagarlo, o sea, podemos pagar lo que estamos pagando ahora, podemos seguir haciéndolo. Por supuesto, el día que esto ya sea totalmente inviable, vamos a tener que cerrarlo. Pero por ahora podemos hacerlo, o sea, creo que hemos mejorado mucho también en la parte de gestión, en la parte de cómo hemos construido, cómo nos cuidamos ahora legalmente también. Y hasta ahora, pues yo creo que lo hemos logrado, al menos sobrevivir. No tenemos plata ustedes. Tenemos así como gente del gobierno que dice que tenemos millones de dólares. Yo digo, uy, ¿dónde están esos millones de dólares? Ni siquiera el banco nos presta millones de dólares, ¿va? Pero el punto es eso, o sea, que realmente
no sé, es al final saber si, estar como convencidos de que la cosa vale la pena. Y yo les voy a decir, o sea, yo creo que sí vale la pena más allá de por los reconocimientos y los premios, que esas son cosas que obviamente nos animan y nos gustan y vamos a las fiestas y es muy lindo. Pero más allá de eso es ver cómo realmente hay ciertas cosas que han cambiado en el discurso de una sociedad que está muy polarizada. Y gracias a la información que nosotros hemos dado. O sea, yo creo que hemos visto cómo ciertas audiencias, la audiencia que tenemos y que la conocemos un poco más ahora, es muy proactiva con la información que nosotros damos, ¿no? Y bueno, o sea, y esas son cosas que yo creo que hacen que también nosotros nos sintamos bien. Y no les voy a decir que tampoco es una satisfacción ver a jóvenes que han pasado por contracorriente o jóvenes que están en contracorriente, que tienen un empleo además, porque yo me siento orgullosa de decir que tengo gente que tiene un empleo y que tiene un empleo digno en este país, que no es nada fácil. O sea, Honduras es uno de los países más pobres de la región, solo nos gana Haití, solo para que sepan. Y que nosotros podamos dar un empleo digno a un grupo de personas, para mí eso también es una satisfacción. Y no solamente por el empleo digno, sino porque sé que las personas que están ahí han tenido cambios en su vida por contracorriente, ¿no? Los voluntarios, las voluntarias que han pasado, también han sido personas que han aprendido algo. En las universidades, nosotros tenemos audiencia bastante en las universidades y a nosotros nos escriben maestros para decirnos, este estudiante escribió este informe gracias a lo que ustedes publicaron, nos mandan practicantes, nos mandan voluntarios. Ayer estuve en una charla con jóvenes en la universidad y las cosas que preguntaban, ¿saben? Es como, siento que es como arrancar un poquito de victorias en medio de todo esto, pero yo sí creo que vale la pena y que ha sido también inspiración para que otras personas hagan sus propios medios en Honduras mismo también, ¿no? O sea, de cómo un medio surge, porque vimos cómo lo hizo Jennifer y Katy, o vimos cómo también estos jóvenes están haciendo esto, o han aprendido algo en nuestras charlas, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que quizá también una cosa que aprendimos y lo aprendimos hace muy poco, y yo creo que habría sido muy interesante tenerlo desde el inicio, es aprender a medir esos impactos, ¿verdad? Aprender a medir los impactos de qué es lo que la gente está usando de lo que hacemos, por cómo usa la gente nuestro medio, para qué sirve al final este medio, no más allá de nos miran millones o nos lo leyeron 10,000 personas o 100,000 personas esta nota, ¿no? Yo creo que cualquiera puede contar clics y contar impactos es mucho más complicado y mucho más profundo y requiere tener una conversación abierta con la gente. Pero bueno, eso es un poco lo que ha pasado. Esa frase me gusta como para ponerla y ya, es muy fácil contar clics, es más complicado contar impactos, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, definitivamente. Oye, Jennifer. Yo te dije a vos una vez eso de la red, ¿no? Te dije, hey, mira, los impactos que tenés son tales y tales y tales. Sí, tampoco ha sido tan sencillo, contarlos, medirlos, sistematizarlos, ¿no? Pero pues, es como el reto diario. Sí. Quisiera hacer un breve comentario sobre la génesis también de Contracorriente y de algo que me parece también clave en todo lo que comenta Jennifer, ¿no? O sea, volvemos a este tema, ¿no? O sea, yo creo que es muy común sentirnos de pronto que los medios que existen en nuestros países no nos terminan de llenar, ¿no? O que no encontramos esos espacios en donde nosotros nos gustaría desarrollarnos. Y por supuesto que una opción es tratar de crear los espacios propios, ¿no? Ahora, también es cierto, y me gustaría situar este tema, que puede ser un poco más controversial y polémico, pero no siempre es fácil, es decir, más bien nunca es fácil. Y hay un montón de circunstancias que también intervienen. Entonces yo quiero rescatar dos. Uno es la inocencia, ¿no? La inocencia de no saber. O sea, yo hace poco hacía una postulación sobre, o sea, me tocó escribir sobre distintas latitudes, sobre el nacimiento de distintas latitudes, y yo también utilizaba una frase muy similar a lo que contaba Jennifer, y es,
la inocencia, o sea, crear distintas latitudes en su momento fue más un acto de fe que un proceso editorial. Fue más una inocencia a partir de algo que queríamos hacer que cálculos editoriales o proyecciones financieras. Yo creo que sin esa inocencia habría un montón de proyectos que ni siquiera hubieran nacido, ni siquiera hubieran existido. Pero hay otra cosa que me parece clave también en el relato de Jennifer y es la coyuntura. Creo que eso es fundamental para un montón de proyectos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el diario.es en España. Había una figura referente, Nacho Escolar, pero sin la coyuntura de la indignación que había en España en esos años entre 2008, 2009, 2010, el diario.es no hubiera existido de la manera que lo es ahora. Entonces, esa idea de la coyuntura sí me importa que lo tengan presente, ¿no? O sea, yo sí estoy en contra de decirle pues, a las generaciones jóvenes, sí, 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 es fácil, todo el mundo lo puede hacer y se pueden crear medios y hay que ser creativos. Y por supuesto que si alguien quiere, lo va a hacer, ¿no? Pero en realidad hay que estar también muy atentos, hay que tener el radar bien prendido a esas coyunturas que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, no sé si quieras ahí decir algo sobre esto, este tema de la coyuntura, Jennifer, o si no, te Sí, paso. no, definitivamente. Miren, yo he visto, por ejemplo, surgimiento de medios que son temáticos. Por ejemplo, vamos a cubrir el hambre, o vamos a cubrir la migración, como fenómenos, ¿verdad? Que están ahí siempre, que son cambiantes, que son importantes, por supuesto, pero también es muy limitante, ¿saben? Nosotros en Contracorriente justamente teníamos mucho esa discusión, bueno, y este medio, ¿cuáles van a ser sus líneas investigativas? Y de repente nos encontrábamos cubriendo todo, ¿no? O sea, como, ¿cómo hacemos que el medio también tenga múltiples, o sea, que podamos ver las multicausas de toda la crisis, ¿no? También. Y eso también es importante, aparte de la coyuntura, tener un análisis multicausal de las cosas, ¿verdad? Que no digo que están mal los medios temáticos, están bien, pero son limitados. O sea, es decir, están limitados en los fondos, están limitados en su mirada, y eso puede ser complicado al momento de querer hacer un medio y crecer, ¿no? Por supuesto, hay temas que y lo voy a decir así, no quiero que suene mal, pero hay temas que, por ejemplo, por moda, a veces es como, todos los fondos están en temas de feminismo, o todos los fondos están en temas de LGTBI, y puede ser una oportunidad para poder hacer medios temáticos, ¿no? Y después ampliarlos un poco, ¿no? O sea, porque hay una oportunidad de fondos ahorita, hay una oportunidad de que la narrativa sobre estos temas está fuerte, ¿no? Y yo creo que con estos casos puede ser que sea ahorita un momento importante, ¿no? Por lo mismo, porque hay fondos para esto y porque está la narrativa fuerte en esto. Pero no con todos los temas, es así. También tiene que ver con la coyuntura de qué es lo que se está hablando y cómo va la cooperación, porque ese es otro punto, ¿verdad? Que como les digo, o sea, esto ya, yo creo que ya está claro que el modelo de negocios de los medios y en general está complicado, que ya no es un gran negocio, el negocio de las noticias y de los medios de comunicación, y mucho menos el periodismo de investigación es un buen negocio, y lastimosamente los fondos que sostienen el periodismo independiente, al menos en Centroamérica y creo que también en México, son los fondos de cooperación, ¿no? Y son los fondos que vienen de esas agendas de la cooperación, que si tenemos suerte calzan y si no tenemos suerte pues no calzan y nos jodemos, porque también el punto es que tengamos siempre una independencia, ¿verdad? Y eso también puede ser complicado, ¿no? O sea, que a veces no calcen los temas o las agendas, ¿no? Pero sí, eso quería Oye, agregar. y hace un rato hablabas también sobre el crecimiento, ¿no? O sea, siempre crecer es complicado, crecer trae sus propios retos. ¿Con cuántas personas se fundó Contracorriente? ¿Cuántas personas llegó a ser el máximo del equipo, ¿no? ¿Y cuántas personas son ahora? Yo creo que empezamos, bueno, éramos 3 socios, y habían 2 colaboradores más, éramos 5. Luego, bueno, 6, perdón, éramos 6 colaboradores. Luego empezamos a crecer, ahorita tenemos el máximo, creo yo, que hemos tenido, que somos 23.
pero porque también entendimos hace un par de años que necesitábamos crecer nuestra área administrativa, que eso es otro tema también importante que a veces los periodistas nos cuesta entender, que necesitamos un equipo administrativo robusto, interno en nuestro medio. Y eso nos costó, o sea, tuvo un costo muy grande, por ejemplo, no haber tenido esa visión desde el inicio. Entonces, ahora sí, pero sí son por lo menos 8 o 9 personas de los 23 son administrativos. Wow, un montón. Sí, sí. Hay alguien aquí. Pero... ¿Qué hacen, por ejemplo? Ariadna levantó la mano, no sé si... Sí, gracias Jennifer por todo lo que nos has contado, es súper interesante. Tengo una pregunta y es que cuando tuvimos una sesión con la gente del Faro, ellos dijeron algo que a mí me impactó mucho y fue que dentro de los proyectos ellos incluían, por ejemplo, pólizas de vida, porque sabían que las coberturas que iban a hacer representaban mucho riesgo y creo que eso de entrada como que te impacta porque bueno, si nos venden esta idea de que el periodismo hay que hacerlo por amor hasta el final y pareciera muy frío, pero en el caso de ustedes también han considerado esas cosas y otra pregunta es que si dentro de sus fondos, o sea, que el porcentaje mayor se va en qué, eso. Sí, fíjate que nosotros antes, cuando no teníamos empleados permanentes, aún en ese momento nosotros pagábamos seguro de vida y pagábamos seguro privado. Ahora que tenemos empleados permanentes, pagamos seguro de vida, seguro privado de salud y seguro social. Siempre, incluso cuando éramos 5, pagábamos seguro de vida. O sea, eso sí fue una cosa que estuvo desde el mero inicio. Además pagábamos como bonos, cosas así, ¿verdad? Porque no podíamos contratar permanentemente a la gente. Bueno, eso era un poco lo que les digo del costo de estar mal asesorados en aquel momento. Gastamos un montón de plata en un montón de bonos y cosas que no nos sirvieron para nada porque la ley pues no nos permitía hacer ese tipo de contratos en aquel momento, ¿no? Entonces tuvimos que pasar a contratos permanentes y ahora, a pesar de que es mucho más caro, por supuesto, tener a personas permanentes porque hay que pagar 14 salarios y hay que pagar seguro social obligatorio, a pesar de tener el seguro social, nosotros mantuvimos el seguro privado y el seguro de vida, a pesar de que eso es un costo alto y que no estamos obligados. Es decir, es un asunto de saber que obviamente el que entra a contracorriente, sobre todo los periodistas, tienen un riesgo de vida, ¿no? Y también sabiendo que el seguro social no funciona, es un seguro, lastimosamente no funciona bien, pues a muchos nos ha funcionado mejor el seguro privado, aunque nos toque pagar un poquito personalmente, pero eso lo hemos mantenido. También nosotros tenemos una política de género que también hemos tratado de tener ciertos fondos para cuidado de hijos. No todos tenemos hijos, de hecho somos muy pocos los que tenemos hijos en Contracorriente y debo decirles que yo soy la única mujer que tiene hijos, los otros son hombres y a pesar de eso, digamos, a ellos también se les paga o se les ofrece, no siempre lo agarran pues porque a veces no lo necesitan, pero siempre se les ofrece también el apoyo de cuidado de hijos según nuestra política de género. Y digamos, esos son costos que a veces se pueden poner en los proyectos y a veces no. Los seguros de vida y el seguro de salud, nosotros peleamos desde el inicio para que los proyectos nos permitan tener esos fondos ahí y esos sí salen de ahí. Pero hay otros, como esto que les digo, o a veces el apoyo psicológico, no saben, o sea, por mucho que a veces los donantes están preocupados por eso, no es fácil tener esos fondos. También a veces los donantes tienen como su forma de ver el tema del apoyo psicológico y a veces no calza con la nuestra. Y eso es un problema, ¿verdad? No siempre, por ejemplo, el apoyo psicológico es una emergencia, entonces los donantes nos han dicho ya así como, no, emergencia es que tenga que salir del país, no que tenga una crisis postraumática, ¿verdad? Entonces, digamos, yo sé, o sea, las personas, y créanme, o sea, las personas empleadas en Contracorriente, los colaboradores y colaboradoras a veces no comprenden que esto es el trabajo de gestión puede llevar tiempo y que a veces es muy complicado y que a veces
no tenemos para responder rápido, digamos, a emergencias que no sean físicas. Digamos, la física es así, como es mucho más fácil. Pero ya, por ejemplo, un tema de psicológico es más difícil. Pero creo que estamos abriendo mucho también esa discusión. Lo he hablado con otros periodistas de otros medios, ¿no? De cómo podemos también unirnos un poco en la discusión con los donantes sobre también este tipo de apoyos que se necesitan, ¿no? O, por ejemplo, el tema de apoyos de la política de género, que nosotros hemos sido súper claros con los donantes. O sea, las políticas de género son importantes, pero necesitan fondos cuando sea el momento de implementar un protocolo de atención. O sea, vivimos en países donde es altamente probable que una reportera sea violada en una cobertura. O sea, es en serio. O sea, también vivimos en países donde estamos todo el tiempo las reporteras y los reporteros exponiéndonos al trauma de otros. Entonces, o sea, ¿cómo buscar que también los donantes podamos tener, que podamos poner en proyectos ese tipo de cosas? No es nada fácil, pero yo creo que se va a ir abriendo, pues así como se fue abriendo el tema del seguro de vida, que yo me imagino que en algún momento eso no era, digamos, algo común, ¿no? En los medios de comunicación. Con el tema de la administración que preguntaba Jordi, o sea, nosotros tenemos, antes, por ejemplo, contratábamos servicios de contadores externos. Eso es muy complicado, ustedes, porque muchos contadores no entienden cómo funciona un medio y cómo funciona un medio que es una empresa híbrida como esta. Entonces, pueden haber muchos errores, puede haber muy poco conocimiento de cómo funcionan los fondos. Hay que tener como procesos demasiado claros para que los contadores externos puedan entenderlos. En fin, nosotros decidimos tener nuestra área contable interna recientemente. Y eso, pues obviamente implica contratar personas internamente, hay asistentes administrativos, nosotros tenemos un proceso administrativo de manejo de fondos con los periodistas que tienen que llenar documentos y hacer liquidaciones y todo eso tiene que ser revisado, y luego las declaraciones de impuestos y luego los informes de los proyectos. Hay quienes hacen los informes para los proyectos, hay quienes hacen las declaraciones, hay quienes hacen el proceso interno con los periodistas y los fotógrafos, la gente que sale. Entonces sí, veamos que el equipo administrativo, incluso siendo 8, que podría decir, wow, qué montón, realmente no lo es tanto. A veces decimos, Dios mío, necesitaríamos 2 personas más para este puesto. Tenemos a una persona contratada de conductor de vehículo en contracorriente, porque también tuvimos muchos problemas con conductores de taxis y de empresas de transporte. Eso ha sido, miren, un dolor de cabeza horrible. Dejamos de andar en transporte público por varias persecuciones que hubo ahí o intimidaciones, y luego encontrar conductores que sean responsables, que manejen de manera responsable, que entiendan la lógica de seguridad que necesita un periodista al momento de ir a un lugar. Eso es difícil. Y encontramos a este señor que dijimos, no, ¿saben qué? Lo vamos a contratar porque si se nos va a otro lugar, hemos perdido una persona importante que pudo entender todo nuestro esquema de seguridad. Entonces, digamos que han sido decisiones así que tienen que ver muchísimo con el riesgo con el que estamos trabajando. Muchas de las cosas, por ejemplo, tenemos una abogada mercantil que ella sí es externa, pero que es como nuestra asesora. A ella le pagamos como consultora. Pero, por ejemplo, decidimos hacer eso porque dijimos, bueno, ¿por dónde también el gobierno nos puede molestar? O sea, es decir, siempre estamos pensando en cómo pueden chingarnos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prepararnos? ¿No? O sea, bueno, el tema laboral nos pueden chingar, sí, bueno, resolvamos ese problema. Nos pueden generar un problema por declaraciones de impuestos, bueno, que todo esté en orden. Entonces tenemos un equipo para eso. Que la parte de leyes ahorita, que están haciendo varias reformas, ¿quién nos va a hacer ese análisis de cómo nos afecta a nosotros? Bueno, una abogada mercantil. Entonces, es también es trabajar aquí y estar a la defensiva, ¿verdad? No solamente en la calle, sino también administrativamente. Y al final eso pues sí tiene un costo alto, pero creo yo que también nos hace estar más seguros de lo que hacemos. Yo creo que los periodistas
se preocupan cada vez menos de lo que les va a pasar por publicar porque están resguardados. Saben que no los vamos a dejar solos, saben que nosotros vamos a saber cómo protegernos y eso. Muchísimas gracias, Jennifer. Justo comentaba que pues, a mí me encanta que año con año, generación tras generación, logramos tener tutores, tutoras que son muy honestos y abiertos también como con sus propios procesos, las propias complejidades que viven en el día a día, ¿no? O sea, pues ese tipo de charlas son justo como para, pues sí, desmenuzar un poco los retos, los aprendizajes y las complejidades que cada quien ha ido experimentando, ¿no? Desde su trinchera. Entonces, sé que hay preguntas. Les voy a pasar poco a poco la palabra a algunas personas de la red para que también directamente puedan hacer sus preguntas. Si estás ahí, Ishbel, empezaríamos contigo. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Muy bien. Ok, perfecto. Sí, pues gracias Jennifer por pues, todo esto que nos has comentado. Yo creo que es bien importante en el contexto también que nos encontramos. Una de mis preguntas era sobre sostener un medio independiente. Le estaba comentando al grupo que una de las cosas que pude leer en una de las entrevistas que te hicieron es sobre la importancia de poder diversificarse para pues generar dinero y que el medio se pueda sostener. Por ejemplo, hacer periodismo, pero también brindar talleres, como también ofrecer consultoría o preparar estrategias de comunicación. Y una de mis preguntas, pues, es cómo se construye toda esa estructura, cómo se operacionaliza y qué dificultades se puede encontrar, ¿verdad?, en ese proceso y cómo podemos superarla. Sí, mira, nosotros en Contracorriente lo que hicimos fue generar otra marca que se llama Salmón Digital para separar la agencia, digamos, que genera estos otros contenidos del medio de comunicación. Esto porque obviamente el medio de comunicación es un medio muy incómodo, ¿verdad? O sea, nadie nos ama siempre ni nadie nos odia siempre. Entonces, separamos la marca, sin embargo, creo yo que ha sido bien difícil como arrancar del todo, ¿sabes? Como ya operativizar bien esa agencia, porque pues obviamente hemos estado en muchas emergencias, ¿no? O sea, de decir, bueno, los fondos más seguros son los fondos de cooperación. Entonces hemos tenido que priorizar. Vamos a priorizar todo el tiempo en la gestión de fondos de cooperación por ahora, por eso. Pero digamos que sí está funcionando la agencia, pero no como nosotras esperábamos, digamos, por varias razones, ¿no? O sea, la agencia necesita su propio personal, porque ese otro tema de que estamos todos quemados, y eso sí es un asunto de que en Contracorriente también empezamos a tener demasiado burnout ya todos, porque también tenemos que trabajar para la agencia de cierta manera, ¿no? Y eso ha sido muy complicado, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con proveedores externos y ya empezamos a decir, bueno, pero si estamos trabajando con proveedores externos ya no tenemos muchas ganancias. Entonces, ¿cómo podemos hacer un balance ahí? Todavía estamos trabajando en eso. Katy es la que se encarga de la agencia, porque eso sí lo hemos dividido en la dirección. Katy es la que se encarga de la agencia y yo me encargo del medio. Y Katy es la que habla con clientes, etcétera, ¿no? Sí tenemos reglas, digamos, con el tema de conflictos de intereses. Nosotros también nos vimos en la necesidad de hacer muchas políticas internas en Contracorriente por el tema de confidencialidad, por el tema de conflictos de interés, de qué tipo de clientes sí, qué tipo de clientes no, qué tipo de clientes generan un conflicto de interés con Contracorriente, qué tanto eso es fuerte o no, ¿no? O sea, un análisis al respecto. Entonces, Katy lleva esa parte, pero sí hay muchas cosas de clientes que al final terminan siendo discutidas en el consejo editorial, que tienen que ver con este cliente tiene o no tiene conflictos de interés con el medio o cómo hacemos para separar del todo. Nosotros con el tema de los talleres, que eso es un buen rubro, digamos, porque hay muchísimos fondos también, organizaciones que tienen fondos para educación, ¿no? Para el tema de educación, pero también yo creo que también es súper necesario. Yo creo que también en Contracorriente hemos sido muy claros de la necesidad que hay de educación en ese país.
y cómo también se puede aportar desde esa parte. Y hemos tenido clientes un poco de todo, ¿no? O sea, desde universidades hasta, bueno, hace poco nos invitó a una feria del libro a dar un taller, ¿verdad? Y hemos tenido que obviamente, Katy tiene como un catálogo de precios y todo, pero obviamente no cobramos lo mismo a todo el mundo, ¿no? A veces es una organización comunitaria de mujeres que luchan contra la violencia doméstica, que quieren un taller, ¿no? Y obviamente tenemos precios especiales para organizaciones. Y luego también está las Naciones Unidas, nos contrata para dar un taller, ¿no? Entonces eso no le vamos a cobrar lo mismo a todos. Pero digamos que sí hemos tenido como un proceso, creo que lleva un año más o menos, Katy, tratando de hacer los documentos, digamos, de catálogo, de precios, de servicios que sí podemos brindar y que sí nos generan ganancias, como Salmón Digital. Pero sí ha sido difícil, sobre todo, conseguir personas, porque este es otro reto que tenemos, ¿no? Todo el mundo que llega a Contracorriente quiere ser periodista. Y nosotros ya, no, o sea, sí, siempre se necesitan periodistas, pero es decir, en este momento necesito otro tipo de profesionales que me ayuden a monetizar y que me ayuden a dar servicios y a sostener el periodismo. Entonces, eso ha sido un reto bien grande, conseguir personas que publicistas, ¿saben? O sea, que les interese un poco el tema social, porque además somos una agencia de contenidos sociales, ¿verdad? No es que hacemos cualquier tipo de publicidad y que puedan hacerlo. Y no es que no hayan clientes, a veces hay demasiados clientes y lo que tenemos es pocos proveedores o pocas personas para hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí, ese es como un camino, ¿sabes? Salmón Digital nos está dando el 20% de los fondos. Y eso para nosotros es una gran ayuda, es decir, es bastante. Nosotros como empresa tenemos además que reportar ventas, no podemos ser 100% sin fines de lucro. Entonces, sí es importante la generación de ventas. No tenemos ventas todo el año, normalmente tenemos meses que hay más ventas y sabemos, digamos, por lo menos quienes estamos en la jerarquía, que nos vamos a tener que dedicar a Salmón de cierta manera o en un gran porcentaje en ciertos meses. Pero bueno, eso. Por ahora no tenemos unidad de venta de publicidad, cosa que nosotros queremos implementar pronto porque necesitamos otra entrada de dinero, por supuesto. Pero también es el reto grande de conseguir a alguien que se atreva a vender nuestros productos, porque no es tan fácil también eso, ¿no? Entonces, sí, por ahí, o sea, eso es una cosa que sí nos ha costado arrancar, te voy a ser sincera, pero estamos ahí en ese proceso. Muchas gracias, Jennifer. ¿Hay más preguntas? Vamos con Desiree y luego con Brian. Hola, buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Desiree Santander. Bueno, la primera pregunta es como un cóctel de diferentes preguntas que van como por el mismo camino. Y es que, bueno, un poco escuchando tu historia, un poco también leyéndote en algunas referencias, a mí me nace esta curiosidad, ¿no? Y es que a veces uno necesita como saber cómo equilibrar, o bueno, yo al verte periodista, mamá, emprendedora, líder, a veces uno necesita como ese equilibrio para poder sostener, ¿no? No solamente sostener su propia vida, sino también sostener un proyecto como un medio. Entonces, bueno, una de mis preguntas es, ¿qué implica liderar o crear un medio independiente? Y adicional a eso también, ¿qué cosas se tienen que sacrificar, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo mucho una frase que me tocó un poco de tu discurso del Festival GAO, es que tú decías que le agradecías a tu familia, yo también tengo un hijo, y que le agradecías a tu familia, a tu esposa y a tu hijo por estar ahí, incluso en esos momentos en los que tu mente estaba pensando otra cosa y no estabas como presente ahí, pero estabas como, o sea, que ellos supieran que tú estabas haciendo parte de tu trabajo y de alguna forma también estabas ahí, era importante. Entonces, bueno, también qué cosas te ha tocado sacrificar humanamente, profesionalmente, académicamente para hacer este proyecto, y también qué cosas te ha tocado transformar, ¿no? O sea, qué consejo te hubiese gustado saber antes de arrancar
que nos lo daría a muchos de nosotros que estamos acá jóvenes, que capaz tenemos una idea y no sabemos cómo llevarla a cabo, y que capaz esa semillita que cae allí ayuda a que pueda ser un buen proyecto, ¿no? Sí, bueno, sí, es difícil. Yo digo que ahora me doy cuenta que ya casi no tengo amigos. Y que esa es una de las cosas, bueno, yo creo que a todo el mundo nos pasa a los 30, nos empezamos a dar cuenta que la gente que estaba con nosotros en los 20 no era realmente nuestra amiga, y entonces a los 30 nos volvemos más selectivos. Pero yo creo que también tiene que ver mucho con el trabajo, con la carga, con qué tanto le dedico tiempo, ¿no?, a mi vida social. Yo he tenido que hacer muchísimos sacrificios, o sea, yo no me voy de parranda, no porque no me guste, sino porque me da miedo, o sea, porque de verdad yo me cuido demasiado, ¿saben? O sea, los horarios, a veces también, bueno, mi esposo es muy metido a rollo con la seguridad también, y a veces tenemos muchas discusiones sobre muchas, pero yo necesito también un espacio. Y qué horrible estar viviendo así, ¿no? O sea, todo el tiempo como con miedo, con presión alrededor, viviendo en una ciudad muy hostil, pero también sabiendo que tengo un riesgo más por el trabajo que hago. Creo que las cosas que he tenido que dejar de hacer por temas de seguridad sí me pesan a veces. O, por ejemplo, a veces he tenido como que alejarme un poco. Me acuerdo que cuando pasó lo de, cuando hice uno de los documentales, creo que fue el de Berta, empezaron a llegar a la esquina de la casa de mi mamá a tomar fotografías. Y entonces yo tuve que tomar la decisión de no ir tanto donde mi mamá, o sea, y como también tener que tener esa conversación con los padres, ¿saben? De, bueno, esto está pasando, podrían llamarles o podrían decirles o molestarlos por las redes sociales, no caigan en provocaciones, o observen si hay gente que los sigue o que toma fotos a la casa, cosas así, ¿no? Y que también tomar la decisión de no vivir cerca porque pues sí, porque pones en riesgo a las personas cercanas, ¿sabes? Y tener que hacer ese análisis también en casa es muy difícil. Tener que cuidarse el doble, también hacer de que esto no genere un estrés extra en mi hija, porque es como, bueno, estamos tomando estas medidas, pero que no se preocupe demasiado, ¿saben? Porque los niños también son muy receptivos con ese tipo de cosas. Entonces eso sí es un equilibrio difícil de llevar. Yo empecé a hacer artes marciales hace 3 años y fue principalmente porque mi esposo me recomendó eso para poder mejorar ciertas cosas, sobre todo mantenerme más alerta físicamente, pero también estar bien mentalmente. Y empecé a hacer boxeo, después karate, y esa es una de las cosas que yo hago mucho para mantenerme también equilibrada, en el sentido de no estar presionada todo el tiempo, no tener un momento de mi de mi vida diaria, tener 2 horas o 1 hora y media en el que solo estoy pensando en que estoy muerta por hacer 100 burpees, ¿me entienden? Pero eso, o estar concentrada en cómo se hace este movimiento en el karate, o sea, realmente creo que ha sido también una cosa que me ayudó mucho, y eso es reciente, como les digo, tengo 3 o 4 años más o menos ya desde haber empezado, 4 años voy a cumplir ya de haber empezado a hacer esto, pero antes, o sea, antes yo estaba mal de salud, estaba con mucho estrés, obviamente también los periodistas tendemos mucho a aliviar nuestro estrés con el alcohol, ¿verdad? Que eso es una cosa que, o sea, no es tan tabú, o a veces sí es tabú, aunque todos lo sabemos. Y digamos que a veces estamos tratando de aliviar el estrés con eso, y eso es muy negativo. Y luego estar como conscientes de cuidar nuestra salud, yo creo que eso es algo que yo tengo hace 4 años, ¿no? Antes estaba un poquito más mal de salud por el estrés. Pero sí, o sea, y también aceptar que necesitamos terapia y aceptar que también necesitamos un círculo de apoyo. Yo siempre digo, o sea, yo tengo amigas muy cercanas o compañeras de trabajo en Contracorriente que, o sea, que me han tenido que apoyar con Sol a veces, o que nos apoyamos mutuamente para poder hacer este trabajo, ¿no? O sea, también Sol ha crecido en una comunidad
de periodistas, ¿no? Y ha sido así, o sea, es una cosa de saber, de sentirnos apoyadas. Pero sí creo que eso, ¿no? O sea, que también he tenido que hacerme muy, muy selectiva con mi vida social, digamos, en esto. Y muy cuidadosa, ¿no? También con mi vida social y mis amistades, ¿no? Después de todo lo que ha pasado en el país y en el medio, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias también por la pregunta y por la respuesta. O sea, como que también nos da una dimensión humana que a veces escapa, ¿no? Cuando hablamos de periodismo emprendedor, de crear un medio, de gestionar, de líneas editoriales, de los riesgos. Pues sí, definitivamente hay un montón de situaciones que también nos impactan de manera directa, pues un poco también por esta necesidad o necedad de querer contar historias, ¿no? Historias que deberían tener impacto social. No sé si tenías una pregunta adicional, Desiree, o si no pasamos ya con Brian. Sí, bueno, yo cuando escuché al principio de tu introducción que comentabas que trabajabas en una radio, que escribías para un medio, creo que religioso o algo así, un periódico, que decías que en algún punto te sentiste inconforme con lo que estabas haciendo, y cuando eso, que querías buscar otros medios para publicar o para ser un poco más confrontativa con la realidad país a la que te encontrabas, te decían como que por favor no pienses en eso, ¿no? Y muchos de nosotros como jóvenes también nos pasa eso. A veces llegamos a lugares en los que no se nos permite aportar mucho o nos dicen de lleno como que no seas ambicioso, que tú estás muy pequeño para hacerlo. O sea, incluso teniendo ya 25 o 26 años, nos dicen estás muy pequeño para eso. Entonces, bueno, yo quería que tú, a nosotros como jóvenes, que quizás algunos estamos en esa situación en las que no nos vemos con tantas oportunidades o impulsados o motivados, ¿qué podemos hacer, no? O sea, es momento de irnos, quizás como lo hiciste en algún punto, es momento de emprender algo nuevo, es momento de confrontar a este sistema y decirle por qué sí podríamos hacer algo más. Bueno, un poco eso, ¿qué nos aconsejas como jóvenes? Yo creo que bueno, que si estás convencida de que una historia tiene que contarse y no te dejan contarla, he conocido muchos periodistas que han hecho las mejores historias en sus tiempos libres y han demostrado que pueden hacerlo y luego ya esos medios no los dejan ir o tienen ofertas de trabajo mejores, ¿sabes? O sea, yo creo que al final tienes que dar un esfuerzo extra, es decir, si quieres hacer algo diferente y demostrar con tu trabajo esto. Y mira, eso si eres joven, ¿verdad? Pero luego cuando eres mujer, eso es otro tema. O sea, las mujeres envejecemos y seguimos con la misma mierda encima. De que por ser mujer, de que hay porque sos mujer y por ser mujer muchas cosas más. Entonces, hay que como tratar de... no sé, yo pienso que es como seguir nuestro propio impulso y solo ignorar un poco esa parte, porque al final es eso, o sea, cuando hacemos algo grandioso, importante, que tiene impacto y lo sabemos posicionar, ya luego como es muy difícil que nos callen, ¿no? O sea, o es muy difícil que nos estropeen ese camino, ¿verdad? Pero sí es un camino de necedad un poco, y en el caso de las mujeres que dura más, o sea, ya luego no es por ser solo jóvenes, luego por ser mujeres, entonces, sí requiere como de mucha convicción. Muchas gracias, Jennifer. Hay otra pregunta, vamos con Brian y podríamos todavía tomar quizá un par más. Ahí veo la mano levantada de María Camila. Entonces vamos, Brian. Gracias, Jordi. Hola, Jennifer, aquí Brian de Perú. Gracias también por ser tan transparente con nosotros. Quería hacerte una consulta sobre un caso de aquí, de un medio independiente. Se llama Hildebrand en sus 13. Y se ha hecho ya conocido, bueno, entre los que seguimos medios independientes, que están teniendo problemas para recaudar fondos, bueno, más que fondos en realidad, para seguir viviendo de la manera en que viven, ¿no? Porque ellos reciben este dinero, digamos, por la compra de su semanario, ¿no? Que es justo, pero no tiene absolutamente nada de publicidad.
y reciben dinero también por su página web que te suscribes. Yo he estado suscrito unos meses también, pero se sabe que hay empresas que, bueno, compran uno de sus semanarios, lo escanean y lo reparten masivamente a todo el mundo. Entonces, esto ya es un problema que tiene varios años porque el medio tiene más de 10, pero ahora se ha intensificado de tal manera que, disculpen a mi perrito, se ha intensificado de tal manera que ya hay, o sea, por primera vez lo he escuchado al señor Hildebrand, que es un señor ya entrado en edad, que mencionaba que, o sea, que tienen este problema, que hay empresas que están vendiéndolo, que por favor compren su semanario y que no, digamos, lo repartan como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, mi pregunta va en esto. Hildebrand, como personaje, por ejemplo, hace un en vivo cada lunes. Y yo sé porque, digamos, conozco el tema de YouTube, conozco el tema de redes, que él tiene un promedio de 5.000, 6.000 espectadores por cada en vivo que hace. Y sé que él podría ganar un dinero interesante por ahí. Y también, digamos, si dejar ingresar alguna empresa que no tiene que ser porque no tiene que ser corrupto, nada, a su semanario y podría recibir también ingresos por ahí o por su landing page o tantas otras formas. Pero él ya ha dicho que él no es así, que nunca ha tenido publicidad y que si tiene que caer, caerá ahí ya, ¿no? En su ley. Entonces, a mi pregunta va, ¿qué tanto hay que negociar con uno mismo, con tus propios ideales, con tus propios preceptos, para mantener tu medio a flote? Porque si cae Hildebrand, ya no vamos a tener tan buenas investigaciones, ¿no? Pero él quiere seguir manteniéndose así, ¿no? Entonces eso quería. Sí, Gracias. esas necesidades, por eso es bueno, por eso es bueno tener, ¿saben?, estructura organizacional. Porque si es él decidiendo sobre todo, digamos, es un problema, ¿no? En primer lugar, deberíamos, o sea, sería bueno saber cómo se organizan, pero si es una sola voz decidiendo por todo, eso es un problema para los medios. Es bueno tener estructura organizacional en primer lugar para que no existan ese tipo de cosas. Luego, con el tema de las negociaciones es muy interesante porque, por ejemplo, en Contracorriente nosotros nacimos con una licencia Copy Far Left. Ah, sí, porque la información debe ser libre y nosotros queremos que la compartan y hay condiciones, por supuesto, no comercialicen nuestras notas, no las editen, nadie lee las letras pequeñas, nadie lee las licencias, es mentira. La gente lee de que todos los derechos compartidos. Y ahora mismo estamos en una discusión de, bueno, nos vamos a hacer derechos reservados porque ustedes no tienen idea la cantidad de robo de nuestro contenido que tenemos en medios que lo comercializan. O sea, es decir, medios que sí tienen publicidad y que usan nuestras fotografías. Miren, yo he visto nuestras fotografías con logos de empresas de medicina. O sea, y decimos, wow, o sea, es terrible. O sea, tenemos que mejorar el tema de nuestra licencia, que ya no podemos seguir con nuestro ideal de que tengamos derechos compartidos. Vamos a tener que hacer muy claro de con quién vamos a compartir gratuitamente nuestra información y a quién le vamos a cobrar, ¿verdad? Obviamente no nos hemos metido en una batalla legal porque sí podríamos, ya que en el tema de propiedad intelectual nosotros sí tenemos la marca registrada. O sea, de hecho hay una columna en un medio tradicional aquí que se llama Contracorriente, que no está registrada en nuestra marca, sí, nosotros podemos demandar a ese medio, digamos. No nos hemos metido en esa batalla legal todavía. Creo que en algún momento lo vamos a tener que hacer, pero podemos hacerlo porque al menos tenemos la herramienta de tener nuestra marca registrada, nuestras marcas registradas, de hecho tenemos varias. Y ahorita estamos en proceso de registrar todo lo que vamos creando porque esto realmente nos afecta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo tengo 3 fotógrafos en mi medio y un medio que tiene 20 fotógrafos está usando mi fotografía para comercializarla? O sea, es terrible, ¿no? Entonces, sí también es un asunto de repensarlo, pero definitivamente, o sea, si no hay procesos, como te digo, si no hay un proceso de registro de marca, una discusión organizacional de cómo se va a manejar la propiedad intelectual de los contenidos, una asesoría legal aquí además, ¿verdad? Porque tienes que tener un abogado dispuesto a demandar por ese tipo de cosas, por plagio, por etcétera.
entonces no puedes hacer nada, o sea, estás condenado ahí a fracasar. Y ayer nos pasaba eso, estábamos en el chat y, o sea, todos los medios, personas, o sea, era una cosa terrible de cómo nos robaron una fotografía de un hecho al que ningún medio había llegado, pues. O sea, habíamos llegado nosotros y decimos, bueno, qué terrible y cómo podemos hacer los reclamos. Ya hemos podido hacer reclamos formales, digamos, con algunos medios cuando ya la cosa se sale de control. No siempre tenemos la capacidad. Pero sí creo que es muy interesante tu pregunta, porque justamente estamos en esa discusión sobre la licencia. ¿Qué tanto nosotros con ese ideal de tener derechos compartidos también estamos cavando la tumba propia, ¿no? Cuando otros medios están metiendo publicidad al final a contenidos nuestros, ¿no? Entonces, sí, qué lástima que haya, que digamos que un medio vaya a caer justamente por eso. Yo creo que sí es importante estar abiertos a ir cambiando y sobre todo a que haya una estructura en tu organización que permita que haya más discusión o que haya decisiones más, más pensadas, pues, o sea, nosotros, los consejos que tenemos, o sea, son consejos, ¿verdad? No son como, al final Katy y yo somos las socias que tomamos la decisión, digamos, pero los consejos nos sirven a nosotras justamente para tomar decisiones mucho más analizadas, más pensadas, ¿no? Más aterrizadas y más discutidas. Y evitan que justamente suceda esto, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Brian. Vamos con María Camila y cerramos con Luis Alberto. Hola, ¿cómo están? Hola, Jennifer. Muchísimas gracias primero por toda esta charla tan inspiradora, más desde el lugar, desde el que estás hablando. Y mi pregunta va más relacionada a cómo no desistir. Digamos, yo he intentado 2 veces hacer un medio, digamos, sí, en Colombia es complicado hacer periodismo, pero no estoy parada desde el mismo punto que tú. Y aún así, como que las primeras semanas empezamos súper motivados al ver que no logramos el impacto deseado, paramos y con todo lo que tú cuentas, digamos lo que le contestabas ahorita a decir, aprendes marciales para tener que defenderte, sacrificar momentos, luchar contra la precarización y contra tantas cosas que ocurren en este medio, ¿cómo hacen para no parar? ¿Ha habido algún momento en el que sientan que ya no pueden más? Y si sí ha pasado eso, ¿cómo lo han sobrellevado? ¿Cómo han logrado seguir adelante? Fíjate que yo creo que como dije al inicio de nosotros, como cada año estamos pensando si vale la pena seguir, porque siempre tenemos muchos retos administrativos, de fondos con el personal, o sea, estamos lidiando con muchas cosas al mismo tiempo y luego el país que está en llamas todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que tengas un equipo, ¿sabes? Que esté ahí, o sea, que eso, que no te ayude, que te ayude a ver pros y contras de seguir o no. Nosotros en Contracorriente, yo creo que el equipo más cercano que yo tengo como para tomar esa decisión de seguir o no es el consejo editorial. Y el consejo editorial son 2 personas externas, 2 personas del equipo, 3 personas del equipo y Katy y yo. Y eso, pues, o sea, yo creo que no es como que ponemos la discusión así siempre, como seguimos o no, sino estamos siempre analizando de, bueno, nos están yendo mal acá, pero tenemos esto también, porque a veces Katy y yo, por ejemplo, que estamos metidas en tantos problemas, o sea, es decir, miren, es una cosa extrema de quejas, problemas, de gente de la audiencia, de gente, de fuentes, de empleados, o sea, es demasiado lo que estamos cargando. A veces decimos, no, pucha, ya estoy quemada, ya quiero cerrar esto, es demasiado. Y yo creo que a veces esas voces de ese equipo que te apoya, que está ahí, que te dice, no, 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 mira, o sea, se puede resolver de esta manera, se puede resolver de esta otra, mira este impacto, no mires solo esto negativo. Yo creo que al final ese tipo de cosas han hecho que Katy y yo podamos estar también un poco más convencidas de que hay que seguir. Y también hay aliados, o sea, personas cercanas que no necesariamente están dentro de la estructura organizativa
que también están apoyándonos, ¿no? O sea, abogados que nos están diciendo, no, no te preocupes, esto se resuelve así, si pasa algo, contá conmigo, etcétera. Yo creo que esas son las cosas que son muy importantes, o sea, tener un grupo de apoyo, digamos, ya sea nombrado en tu empresa o ya sea organizacionalmente estructurado o no, pero sí tener un grupo de apoyo que te haga ver un poco un análisis amplio, ¿no? Porque a veces cuando estamos metidos en un tema de problemas es como creemos que nada va a solucionarse, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener ese tipo de grupos de apoyo, podría decirse, o de tener consejos en tu organización que te permitan eso, como oxigenar un poco también el cerebro cuando sentimos que ya no podemos más, ¿no? Nosotros en Contracorriente tenemos la gerente que tenemos ahora, que ya lleva 2 años, creo, 1 año y medio en ese puesto, es muy genial. O sea, ella, por ejemplo, está cargando con todos los problemas administrativos y ella ha decidido que lleva a las socias los problemas hasta que ya tiene una solución. Y digamos, tener gente así, ¿sabes? Es la cosa más maravillosa que hay. Nosotros tenemos a alguien en recursos humanos que también es así. Ella cuenta a la dirección, que es Katy y yo, los problemas hasta que ya se solucionaron o hasta que ya encontró un camino. Y eso ha hecho que Katy y yo no digamos, va, cerramos, porque sabemos que tenemos personas que pueden solucionar las cosas, o que si ya el problema está súper grave, ya tienen plan A, plan B y plan C, ¿verdad? O sea, es muy importante contar con equipos así. Y yo tengo esa suerte de tener sobre todo a estas mujeres en esta jerarquía, pero que también que son súper comprometidas con el proyecto. Genial, Jennifer. Como Quetzalí en Factual. A veces queremos clonarla, ¿no? Muchas gracias, Jennifer, por esta, pues sí, por llegar hasta la cocina, ¿no? Y contarnos ese tipo de cuestiones y estos consejos. Vamos a cerrar con pregunta de Luis Alberto. Gracias. Pues yo quería preguntar en torno a 2 cosas. Primero, bueno, ahorita nos hablabas de esta dificultad que existe con el tema de los piratas de contenido, de los que no van y se roban la información, pero también quisiera que nos contaras qué alianzas o qué comunidades editoriales tienen a través de Contracorriente precisamente para proyectar este contenido periodístico que realizan y sobre todo en una zona tan riesgosa, en un país tan riesgoso para que se proyecten en otras latitudes. Y también cuáles han sido o consideras que han sido las alianzas estratégicas para proyectar este medio en el plano comercial o para posicionarlo, para poder precisamente llegar a fondeadoras, para poder llegar a este tipo de inversores que podrían apoyar el medio. Sí, bueno, nosotros eso, desde el inicio hicimos alianzas con este medio de afuera. Yo creo que la alianza más larga que hemos tenido y que ha sido muy útil para nosotros, no tanto porque haya fondos directos, sino porque tienen un impacto regional muy grande, es con el CLIP, con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, además porque tienen un apoyo editorial muy fuerte y hacia nosotros y también un apoyo legal muy fuerte hacia nosotros y luego también es todo el tema de la colaboración y de investigaciones que generan impacto. Además por CLIP también hemos tenido alianza con ICIJ, digamos, o sea que CLIP ha sido como definitivamente nuestra alianza más estratégica para poder conectar con otros consorcios o con otras organizaciones periodísticas. Actualmente tenemos la sala de redacción regional, que ya vamos a cumplir 1 año de existir como medios centroamericanos y nos está coordinando Dromómanos en México. Y también el apoyo editorial ahí ha sido fundamental y también el apoyo en buscar fondos, porque también entendemos que es más, de cierta manera puede ser más fácil ahora en estos tiempos difíciles con los fondos,
buscar fondos regionales, o sea, es decir, vamos a contar la región de esta manera y podemos conseguir fondos más grandes que podemos repartir, digamos. No siempre es como lo más ideal, porque normalmente estas alianzas siempre se van por temas o porque no puedo financiar toda la unidad, digamos, de investigación o toda la unidad de actualidad de ese fondo, pero yo creo que es como otra forma de ir buscando fondos que sean regionales, porque sí hay muchos retos ahorita, o sea, con el tema de no saber qué pasó con ciertas organizaciones que daban fondos en Centroamérica y que ahora los han retirado o que los han disminuido. Tenemos obviamente siempre el problema de hacia dónde se están yendo los fondos, las decisiones que están tomando, luego las elecciones en Estados Unidos, o sea, todas esas cosas cambian las agendas de la cooperación y pues hay que saber cómo jugárselas ahí. Y yo creo que el tema de búsqueda de fondos regionales es una forma nueva, podría decirse, de hacer las cosas. Y con la sala de redacción, pues estamos tratando de que sea, por un lado, sostenible para los medios, pero por otro lado, un apoyo editorial que necesitamos. Pues, o sea, como les digo, yo quisiera tener 2 editores más, pero no los tengo. Entonces los tengo en Clip y los tengo en la sala de redacción regional y nos podemos apoyar más allá de los fondos. Y bueno, hemos hecho algunas alianzas estratégicas con medios muy específicos para hacer especiales específicos y han sido importantes, pero yo sí le voy a decir que creo que estas son las 2 alianzas más grandes, o sea, más importantes para nosotros, Clip y la sala de redacción regional. Muy bien, tremendo. Pues muchísimas gracias, Jennifer. Vamos, bueno, quisiera también darle la palabra a Quetzali para que nos dé aquí una breve despedida, pero muchas gracias también por acompañarnos. Vamos a tomarnos ahorita habla Quetzali, tomamos una fotito y les dejamos libres en libertad para que disfruten este fin de semana con sus plantitas, sus gatitos, sus mascotas, sus amigos, sus familias, ustedes mismos y solas, como gusten. Entonces, Quetzali. Gracias, Jordi. Bueno, pues primero agradecerte, Jennifer, por acompañarnos en esta sesión. O sea, siempre es muy bonito para nosotros que después personas que fueron parte de la red en generaciones anteriores puedan venir ahora a compartir todas sus experiencias, conocimiento con las nuevas generaciones de la red LATAM, pero sobre todo valoramos mucho esa sinceridad, esa confianza que también nos dan al crear esos espacios para poder compartir con todas las personas de esta 7ª generación y que justo contigo estamos cerrando este ciclo de 18 sesiones de aprendizaje que tuvimos con todas las personas de la 7ª generación de la red LATAM. Entonces estamos ya trabajando nosotros a lo interno para el lanzamiento de la próxima convocatoria para la siguiente generación, pero bueno, siempre creo que es muy bonito y muy simbólico poder hacerlo en red, ¿no? O sea, mucho de lo que tú nos compartiste en estas 2 horas, al final de cuentas habla de eso, ¿no? De tener una red, sea con tus colegas del medio, sea con otros colegas de otros países, siempre las redes son las que nos sostienen y nos impulsan para seguir haciendo lo que hacemos y seguir creyendo en que lo que hacemos tiene un valor y que claro que lo tiene y que es muy importante. Entonces, bueno, primero agradecerte, Jennifer, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, chiques, chicas, chicos, por aguantar todos estos meses de trabajo, de sesiones todos los sábados, que se vuelven espacios muy importantes, sí, de aprendizaje, de intercambio, pero también como que para que ustedes pudieran seguir conociéndose, intercambiando y seguir formando parte de la red LATAM, porque siempre decimos que una vez en la red LATAM, siempre en la red LATAM. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Este es como el primer paso para su graduación. Estamos en el camino de la despedida. Todavía no son las golondrinas porque todavía no cerramos. Pero bueno, esperamos que todo este ciclo de la red LATAM haya sido un ciclo muy hermoso para ustedes y que lo sigan compartiendo conmigo, con Jordi, con todo el equipo de Factual, que estamos muy agradecidos siempre y cada generación nos deja siempre un aprendizaje muy bonito. Muy bien, chicos, chicas. Pues bueno, vamos a tomarnos nuestra foto de registro de que existió esta sesión, de que aquí nos vimos, de que sí estuvimos por acá conversando. Entonces, si gustan prender sus camaritas. Pero me encantan las pantallas llenas de reacciones, entonces a la cuenta de 3 pongan su mejor corazón, su carita, su sonrisa, lo que gusten y me voy a tomar foto. 1, 2, 3. Y voy a tomar una más. Entonces...
Ahí veo que también están José Manuel, Samantha, Camila, Vanessa. Muy bien. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Fran como que no se animaba a sonreír, pero ya lo hizo. Muy bien. Bueno, chicas, chicos, voy a dejar de grabar aquí.